Hola, bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Nos adentramos en el mundo de las finanzas y la ideología, con Manifiesto Capitalista de Robert Kiyosaki. Prepárense para ideas que les harán reflexionar sobre el capitalismo, el socialismo y el futuro de las economías, no solo en México, sino en todo el mundo. Manifiesto Capitalista es la obra más reciente de Kiyosaki, famoso por su bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Este nuevo libro, publicado en español en 2023, nos invita a una conversación crítica sobre los sistemas económicos y cómo los afecta. Una de las primeras cosas que me impactó fue la dedicatoria del libro a la libertad, especialmente a la libertad de la verdad. Kiyosaki incluso cita a Nikita Khrushchev, quien advertía sobre la infiltración del socialismo en América. ¿Te suena familiar esta idea? Claro, es un tema recurrente. Kiyosaki utiliza la repetición a lo largo del libro para enfatizar sus puntos. Por ejemplo, cita a George Washington sobre la libertad de expresión y su conexión con la tiranía, recordándonos que esta libertad es esencial para evitar la opresión. Y hablando de advertencias, Kiyosaki afirma que los modelos socialistas han causado la muerte de millones, mencionando a figuras como Marx, Lenin, Hitler. Sin Mao. ¿No te parece una afirmación bastante fuerte? Sin duda. Es una afirmación polémica que invita a la reflexión. Y lo interesante es que Kiyosaki va más allá y argumenta que incluso Estados Unidos, un país considerado capitalista, ha estado adoptando políticas socialistas de manera gradual, incluso en su sistema educativo. Espera, estás diciendo que Kiyosaki ve indicios de socialismo en Estados Unidos. Eso me recuerda a lo que dice sobre la impresión de dinero falso. Según él, Estados Unidos está debilitando su economía al imprimir y gastar dinero sin respaldo, lo que eventualmente podría llevar a la bancarrota. Exacto. Kiyosaki utiliza el término dinero falso para referirse a la expansión de la masa monetaria, sin un respaldo real en la economía. Argumenta que esta práctica genera inflación, devalúa la moneda y perjudica a la gente común. Para entender mejor su perspectiva, creo que es útil recordar la esencia de Padre Rico, Padre Pobre, donde Kiyosaki compara las experiencias con su padre biológico, el Padre Pobre, y su amigo emprendedor, el Padre Rico. En ese libro, Kiyosaki aprendió de su padre rico que la gente rica no trabaja por dinero, que la casa propia no siempre es un activo y que los ahorradores pierden poder adquisitivo con la inflación. Estos conceptos, aunque controvertidos, han resonado con millones de lectores. Y lo que me parece increíble es que Kiyosaki intentó llevar su mensaje a las escuelas a través de un juego de mesa, pero la oferta fue rechazada por el sistema escolar de Arizona. ¿Te imaginas? Es una ironía, ¿no? Kiyosaki buscaba promover la educación financiera desde temprana edad, pero se encontró con resistencia. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué la educación financiera no es una materia obligatoria en las escuelas? ¿Por qué se nos enseña historia, matemáticas y ciencias, pero no cómo manejar nuestro dinero? Buena pregunta. Y precisamente Kiyosaki explora esa idea en el libro, citando a Lenin, quien decía que controlando la educación de los niños se puede influir en su futuro. Un poco escalofriante, ¿no? Sí, es una frase que nos invita a reflexionar sobre quién controla la información que recibimos y cómo esa información moldea nuestra visión del mundo. Y hablando de control, Kiyosaki también critica la respuesta global al COVID-19, especialmente las restricciones a las libertades individuales y la creación de dinero falso para abordar los problemas económicos. Kiyosaki considera que estas medidas, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Y no olvidemos su preocupación por la creciente deuda estudiantil. Según él, la falta de educación financiera hace que los jóvenes sean vulnerables a la bancarrota. Kiyosaki argumenta que la deuda estudiantil es una trampa para muchos jóvenes. Se les anima a endeudarse para obtener un título universitario, pero luego se enfrentan a dificultades para pagar sus préstamos, especialmente si no tienen las habilidades financieras necesarias para administrar su dinero. Y si conectamos esto con la idea del dinero falso, Kiyosaki nos lleva a la Reserva Federal, creada en 1913. Según él, esta institución funciona principalmente como un mecanismo para rescates financieros, perpetuando el ciclo de deuda e inflación. Kiyosaki argumenta que la Reserva Federal, al imprimir dinero para rescatar a bancos e instituciones financieras en crisis, devalúa la moneda y genera inflación, lo que perjudica a la gente común. En lugar de depender del sistema, Kiyosaki nos anima a aprovechar las deudas, pero de manera estratégica, para adquirir activos que generen ingresos, utilizar los incentivos fiscales y enfocarse en inversiones como el oro, la plata y Bitcoin. Kiyosaki es un defensor de la inversión en activos tangibles, como metales preciosos y bienes raíces, que considera que ofrecen una mayor protección contra la inflación y la devaluación de la moneda. Y ojo, porque Kiyosaki incluso se atreve a predecir un futuro, con aumento de la violencia, tasas de homicidios crecientes, el dominio de las criptomonedas y el poder de manipulación de los algoritmos de las redes sociales. Un panorama bastante intenso. Kiyosaki argumenta que la creciente desigualdad económica, la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales y el avance de la tecnología
especialmente en el ámbito de las redes sociales, pueden generar un futuro incierto y potencialmente peligroso. Es una llamada de atención a estar preparados, a ser resilientes y a tomar el control de nuestro futuro. Y hablando de tomar el control, Kiyosaki nos insta a ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales, y a cuestionar las narrativas dominantes. Kiyosaki nos invita a ser críticos con la información que recibimos, a contrastar diferentes fuentes y a formar nuestras propias opiniones. En la era de la información, es más importante que nunca ser conscientes de la manipulación y la desinformación. Es un recordatorio importante en la era digital, y para comprender mejor cómo navegar este panorama complejo, Kiyosaki nos invita a analizar los diferentes sistemas económicos y sus implicaciones en nuestras vidas. Kiyosaki hace un análisis de los sistemas económicos más conocidos: socialismo, marxismo, comunismo y capitalismo. Lo hace de una forma bastante clara, destacando sus diferencias clave. Sí, y algo que me llamó la atención es cómo Kiyosaki señala la propiedad privada como un punto central de divergencia entre estos sistemas. Para él, el capitalismo se basa en la propiedad privada, mientras que el socialismo y el comunismo buscan su abolición. Exacto. Cita a Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, quienes afirmaban que la abolición de la propiedad privada era la base del comunismo. Lo interesante es cómo Kiyosaki conecta estas ideas con la situación actual de Estados Unidos. ¿Te refieres a cuando dice que incluso las democracias pueden derivar en socialismo? Me parece un poco extremo, ¿no crees? Kiyosaki argumenta que las políticas de bienestar social, aunque pueden tener buenas intenciones, pueden llevar a una mayor intervención del gobierno en la economía y a una dependencia del Estado por parte de los ciudadanos. Él lo ve como un camino gradual hacia el socialismo. Entiendo. Es como si Kiyosaki viera un peligro en la dependencia del gobierno. Y esto me recuerda a sus dos padres. El padre pobre, con su mentalidad de empleado, y su dependencia del gobierno. Representaría para Kiyosaki una mentalidad alineada con el socialismo. Mientras que el padre rico, con su enfoque en crear negocios y generar ingresos pasivos, sería la encarnación de los principios del capitalismo. Es una forma ingeniosa de explicar conceptos complejos, a través de ejemplos personales. Totalmente. Y a pesar de todas las críticas que hace, Kiyosaki no se queda solo en eso. También nos anima a tomar el control de nuestra educación financiera, aprender a invertir y construir un futuro sólido. Kiyosaki nos dice: no esperen a que el gobierno o las escuelas les enseñen sobre dinero. Tomen la iniciativa, edúquense, inviertan y construyan su propio camino hacia la libertad financiera. Es un llamado a la acción. No podemos esperar a que otros resuelvan nuestros problemas financieros. Debemos tomar las riendas de nuestro destino. Y para tomar las mejores decisiones, Kiyosaki nos invita a entender a fondo las diferentes ideologías económicas, sus implicaciones y cómo pueden afectar nuestras vidas. Nos invita a ser ciudadanos informados, capaces de discernir y tomar decisiones conscientes. ¿Y qué hay de la postura política? Kiyosaki se inclina hacia alguna ideología en particular. Kiyosaki nos anima a ser escépticos, a no aceptar ciegamente las ideas preconcebidas, ya sean de izquierda o derecha. Nos dice: cuestionen todo, investiguen, analicen y formen sus propias conclusiones. Es un llamado a la independencia intelectual, a pensar por nosotros mismos. Me gusta eso. Y para quienes buscan respuestas concretas, Kiyosaki ofrece una serie de estrategias de inversión, desde comprar bienes raíces hasta invertir en oro, plata y Bitcoin. Claro, pero recordemos que estas son solo sugerencias. Cada persona debe evaluar cuidadosamente su propia situación financiera y su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión. Exactamente. Kiyosaki nos ofrece herramientas y perspectivas, pero la decisión final es nuestra. Debemos hacer nuestra propia investigación, analizar las opciones y elegir el camino que mejor se adapte a nuestras necesidades y objetivos. Hablando de futuro, Kiyosaki no solo habla de finanzas, también nos advierte sobre los desafíos que enfrentaremos como sociedad. El aumento de la violencia, la manipulación a través de las redes sociales. Kiyosaki nos llama a estar preparados, a ser resilientes. Nos dice: el futuro no está escrito en piedra. Podemos influir en él con nuestras acciones de hoy. Eduquémonos, preparémonos y construyamos un futuro mejor para nosotros y las próximas generaciones. Y para cerrar el libro, Kiyosaki cita a Gandhi: el futuro depende de lo que hagas hoy. Es un llamado a la responsabilidad, a la acción consciente. Kiyosaki nos dice: no esperemos a que las cosas sucedan. Seamos protagonistas de nuestra propia historia. Tomemos decisiones informadas, actuamos con determinación y construyamos un futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones. Es una idea poderosa. Nuestras acciones de hoy determinan nuestro futuro. Manifiesto Capitalista es, en definitiva, una invitación a la reflexión, al análisis crítico y a la acción. Es un libro que nos desafía a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a tomar el control de nuestras vidas y a construir un futuro mejor
para nosotros y para el mundo. Y como siempre, la decisión final es tuya. ¿Qué acciones tomarás hoy para construir el futuro que deseas? Manifiesto Capitalista de Robert Kiyosaki nos ofrece herramientas y perspectivas, pero el camino lo eliges tú. Ahora bien, volviendo a las estrategias de Kiyosaki, hay una que me parece particularmente interesante y que creo que vale la pena analizar con más detalle. Se trata de su recomendación, de aprovechar los colapsos financieros. Aprovechar los colapsos. Suena un poco arriesgado, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Kiyosaki propone ver las crisis como oportunidades. Argumenta que las personas con educación financiera y una mentalidad preparada pueden utilizar las caídas del mercado para adquirir activos a precios más bajos y construir su riqueza. Es como el viejo dicho, comprar cuando hay sangre en las calles. Pero claro, eso requiere mucha valentía y un conocimiento profundo de cómo funcionan los mercados financieros. Exactamente. Kiyosaki enfatiza que la educación financiera es fundamental para navegar en momentos de incertidumbre económica. Nos insta a aprender sobre inversiones, a diversificar nuestro portafolio y a no dejarnos llevar por el pánico. Y hablando de educación, Kiyosaki también destaca la importancia de enseñar a nuestros hijos sobre finanzas personales. Él lamenta que este tema no se enseñe en las escuelas y nos anima a tomar la iniciativa en casa. Es un llamado a empoderar a las futuras generaciones con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras inteligentes y construir un futuro próspero. Kiyosaki nos dice, no podemos depender de los sistemas tradicionales para la educación financiera. Debemos tomar la responsabilidad en nuestras propias manos. Es cierto, la educación financiera debería ser una parte esencial de la formación de nuestros hijos. Y en un mundo cada vez más digital, Kiyosaki nos advierte sobre los peligros de las redes sociales. Kiyosaki argumenta que los algoritmos pueden manipular nuestras emociones y nuestros comportamientos, y nos insta a ser conscientes de cómo utilizamos estas plataformas. Es una llamada a la prudencia y al discernimiento. Exactamente. Kiyosaki nos recomienda, por ejemplo, ser cautelosos con los falsos maestros. ¿Falsos maestros? ¿Te refieres a gurús financieros o algo así? Sí, personas que prometen hacerte rico rápidamente, o que te dan consejos, sin tener la experiencia, o el conocimiento necesario. Kiyosaki nos dice que debemos investigar, ser críticos y no dejarnos llevar por promesas fáciles. Tiene sentido. No todo lo que brilla es oro. Otro consejo importante es capitalizar los colapsos financieros. ¿Cómo se hace eso? Suena un poco aterrador. Kiyosaki argumenta que las crisis económicas generan oportunidades para quienes están preparados. Durante una crisis, los precios de los activos pueden bajar considerablemente. Y esto puede ser una oportunidad para comprar a precios bajos. Entiendo. Es como comprar en oferta, pero a gran escala. Exactamente. Pero para poder hacer esto, necesitas tener una buena educación financiera, conocer los mercados y tener la capacidad de controlar tus emociones en momentos de incertidumbre. Es decir, no es para cualquiera. No, definitivamente no. Se necesita conocimiento, experiencia y, sobre todo, mucha disciplina. Y Kiyosaki también nos anima a educar a nuestros hijos en casa sobre el capitalismo y otras ideologías. Educar en casa. ¿Por qué no en la escuela? Kiyosaki considera que el sistema educativo tradicional no siempre está preparado para enseñar sobre finanzas personales o sobre diferentes sistemas económicos. Él cree que es importante que los padres tomen la iniciativa y les enseñen a sus hijos sobre el dinero, la inversión. Y los diferentes modelos económicos. Es interesante esa idea de enseñarles a nuestros hijos a pensar por sí mismos, a cuestionar las cosas. Sí. Kiyosaki nos anima a fomentar el pensamiento crítico en nuestros hijos, a que no se conformen con lo que les dicen, sino que investiguen, analicen y formen sus propias opiniones. Y hablando de cuestionar las cosas, Kiyosaki también nos advierte sobre el uso de las redes sociales. Kiyosaki nos dice que seamos cautelosos con las redes sociales, ya que los algoritmos pueden manipular nuestras emociones y nuestros comportamientos. Nos anima a utilizar las redes sociales con moderación y a ser conscientes de cómo nos pueden influir. Es un buen recordatorio en la era digital. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Exactamente. Debemos utilizarlas con inteligencia y no permitir que nos controlen. En definitiva, Manifiesto Capitalista, de Robert Kiyosaki. Es un libro que nos invita a pensar de forma diferente sobre el dinero, la libertad. ¿Y el futuro? Nos llama a la acción, a la educación y a construir nuestro propio camino hacia la prosperidad. Hoy es un libro que nos reta a cuestionar las ideas preconcebidas, a ser críticos con la información que recibimos y a tomar decisiones conscientes para construir un futuro mejor, para nosotros y para las siguientes generaciones. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestra inversión en Manifiesto Capitalista. Espero que esta conversación les haya dado nuevas perspectivas y herramientas para navegar en el complejo mundo de las finanzas y la economía. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Y recuerden, el futuro depende de lo que hagamos hoy.